Muy buenas tardes. En el contexto del diplomado en Inteligencia Digital de Marketing, perteneciente al Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, es un honor invitarla a esta conferencia denominada Inteligencia de Negocios en el Marketing Digital, que va a ser dictada por la profesora señora Carla Barajas Porta, quien es doctora en Marketing Avanzado y académica en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México. Su trayectoria académica y profesional, tiene conocimientos y expertise en todo lo que implica esta pronta en escena de lo que es el marketing digital, y todo lo que es en términos de lo que significa para nosotros hoy en día estar compartiendo lo que sucede offline y online. Así que esa comunicación, yo no soy experto en eso, así que dejo a la experta en el tema que lo explique de mejor manera que yo. Adelante, por favor, Carlita. Muchas gracias, Enrique. Bueno, bienvenidos a todos. Aquí vamos a estar platicando de inteligencia de negocios, inteligencia de mercados para el marketing digital. Les voy a compartir la pantalla con una pequeña presentación donde vamos a estarnos guiando de esta temática general. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues la plática, el webinar que hoy estamos aquí presentes, tiene como título Inteligencia de negocios en el marketing digital. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios, la aplicación específica de cómo se pueden aprovechar los datos para el marketing digital y algunas salidas en términos de conclusión de qué se puede aprovechar y cómo aprovecharlo para mejorar lo que son las campañas de marketing digital, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, simplemente a nivel de contexto, mencionar una frase de Philip Kotler, el padre de la mercadotecnia, que hace referencia a la importancia del valor que nosotros le entregamos a los consumidores, ¿no? Hace algunos años, Kotler decía que el marketing ya no es, si es que alguna vez lo fue, no es el arte de encontrar formas inteligentes de mostrar lo que se hace, sino que es el arte de encontrar, de entregar, de generar, de crear un valor genuino al consumidor. Es decir, lo más importante del marketing hoy por hoy, y considerando toda la tecnología, considerando todas las herramientas existentes, es poder entregarle un valor genuino a este consumidor de manera que él quiera quedarse con nosotros en el largo plazo. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del día de hoy? Bueno, pues justamente las herramientas de las que vamos a estar platicando son las que nos van a ayudar a poder generar este valor genuino en el consumidor. Para ello, hablemos primero que nada de lo que es la inteligencia de mercados, desde la perspectiva general en donde la inteligencia nos va a ayudar a comprender con toda la información relevante, con toda la información existente, cuáles son las cosas que podemos nosotros aprovechar cara al desarrollo de las empresas, ¿no? Entonces, este tipo de información que nosotros vamos a tener disponible, alguna que es interna, otra que tiene que ver con los entornos, otra que tiene que ver con el consumidor, nos va a ayudar de manera completa a ver este panorama en donde vamos a poder mejorar la toma de decisiones, ¿no? Una de las principales ventajas de poder aprovechar la inteligencia de mercados se basa justamente en tener información que nos ayude a detectar oportunidades en el mercado, a generar estrategias para llegar mejor a ese mercado y obviamente las mejores prácticas para poder ejecutar. Adicionalmente, es importante que nosotros tengamos claro que la inteligencia de mercados es un proceso sistemático, es decir, no es algo que hago puntualmente, no es algo que hago para un día, hago un reporte y con eso terminé la inteligencia de mercados. No, sino que la inteligencia de mercados va mucho más allá de eso. Va de un sistema completo en donde nosotros tenemos que realizar desde cómo obtener los datos, cómo concentrar la información que tenemos, cómo analizarla, cómo dar reportes. Vamos a ver un poco más adelante este esquema de cómo podemos aprovechar esta información. Ahora bien, ¿qué implica la inteligencia de mercados? Bueno, como mencionaba hace un momento, tiene estas diferentes acciones. La primera es generar esa información que nos va a ayudar de manera objetiva a entender todo lo que tiene que ver con nuestro mercado completo, clientes, competidores, nuestro entorno, nuestra parte interna y demás. Y la otra es transparentar, limpiar, acomodar toda la información para realmente quedarnos solo con aquella que sí nos es útil y que nos va a aportar la mayor información en ese momento o para esa acción específica.
La inteligencia de mercados entonces tiene dos divisiones principales, la que tiene que ver con la inteligencia competitiva y la otra con la inteligencia del mercado. ¿Ok? Cuando nosotros logramos armar todo este plan, llegamos a poder responder de una manera mucho más rápida, mucho más ágil a las necesidades de los mercados. Si nos vamos a unos cuantos años atrás, en la época de la pandemia, aquellas empresas que tenían justamente un sistema de inteligencia pudieron detectar mucho más rápido posibles soluciones a algunas contingencias que se presentaron. Digo, totalmente la pandemia era algo para lo que nadie estaba preparado, pero había quienes sí tenían información mucho más contundente que pudo ayudarles a responder de manera mucho más ágil. En el ciclo de lo que es la inteligencia de mercados, nosotros vamos a encontrar 5 etapas principales, ¿no? La primera es entender cómo está el entorno configurado, cómo evoluciona ese entorno, es decir, de qué manera ese entorno va a ir avanzando, cuáles son las tendencias, qué está pasando, pero de nuestro entorno, no del mercado, sino lo que nos rodea primero para después poder entender justamente al mercado. El mercado es justamente a quienes nosotros hoy por hoy conocemos, atendemos y que debemos estar todos los días sistemáticamente comprendiendo de manera mucho más amplia para brindar a través de la investigación un conocimiento mucho más específico de cada una de las cosas que se atienden en este mercado, ¿no? Sumándole las tendencias, llegamos a implementar justamente toda la información de este conocimiento. Esto parece un ciclo sencillo, un ciclo que nosotros podemos terminar de manera eficiente cada vez que recolectemos datos, pero lo más importante de este ciclo de inteligencia es que hay mucha información que va a permanecer en el ciclo de manera constante y que lo que nosotros vamos a ir actualizando son esos inputs diferentes de la información que va captándose con el camino pues de nuestro desarrollo empresarial. Para ello, es importante entender que el principio de nuestra inteligencia de mercados siempre va a estar respondiendo, debe estar respondiendo a lo que la empresa es en sí misma, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Qué es lo que puede la empresa proporcionar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los parámetros organizacionales que nos van a permitir fundamentar el desarrollo de nuestro mercado? Si nosotros queremos hacer innovación, por ejemplo, dedicarnos a la innovación y desarrollo, no es una decisión propia solo del área de marketing, sino que tendrá que ser una decisión que tenga una base organizacional, en donde la visión empresarial, la visión estratégica, nos permita justamente desarrollarnos. Y de ahí partimos con respecto a estos parámetros organizacionales. Después tenemos toda la información interna que nos va a proporcionar justamente estas herramientas a nivel interno para poder complementar con nuestro nivel externo y así generar todo lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios. Ahora, la inteligencia de mercados es una parte de la inteligencia de negocios que es mucho más amplia. La inteligencia de mercados nos ayuda desde el área de marketing a comprender y mejorar las decisiones, mientras que la inteligencia de negocios puede abarcar obviamente disciplinas mucho más amplias, pero que siempre van a considerar los mismos factores, que es la empresa en sí misma, el mercado en el que nos movemos, el entorno competitivo y el entorno general al que nos enfrentamos. Por ejemplo, entornos políticos, entornos sociales, incluso el entorno climático que hoy está haciendo que por los cambios que está generándose en el planeta, tengamos que cambiar incluso formas de consumo, ¿no? Entonces, toda esta situación nos ayuda a generar un reporte para mejores toma de decisiones en la inteligencia de mercados. Ahora, la inteligencia de mercados es un concepto que va a incluir por lo menos 3 disciplinas diferentes. ¿Cuáles son estas disciplinas? Bueno, la primera, como les mencionaba, es la parte de la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios es la disciplina general de la empresa que nos va a alimentar con toda la información interna. Este sistema no depende ni es parte de la mercadotecnia, pero sí va a alimentar de manera constante con la información que es útil para la decisión de mercado. La inteligencia de negocios nos va a brindar entonces aquello que la empresa desarrolle para que pueda impactar positivamente y podamos responder ágilmente a las decisiones de marketing. La segunda división tiene que ver con la inteligencia competitiva. Una vez más, la inteligencia competitiva no necesariamente depende solo del marketing,
pero para el marketing es una disciplina, una línea de la inteligencia del mercado muy importante, porque si no vivimos en un entorno, más bien, porque vivimos en un entorno competitivo, si no hacemos lo necesario para comprender toda esta situación, estaremos fuera de este juego, ¿no? Entonces es muy importante entenderlo. Con respecto a la inteligencia competitiva, una de las cosas que a veces olvidamos, pero que son muy importantes, es que no es suficiente con entender a quién es nuestro competidor el día de hoy, sino que tenemos que entender a nuestro competidor de hoy y a quién va a ser nuestro competidor mañana, es decir, lo que se llama la competencia potencial, para que nosotros estemos listos para competir en esos entornos futuros, ¿no? Para eso, todo lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios, donde aplicamos o donde entendemos las tendencias del mercado, por ejemplo, desarrollos tecnológicos, desarrollos sociales, cambios climáticos, nos ayudarán a entender quién es nuestro competidor en el futuro y por tanto estar listo para ellos. Entonces, eso es muy importante cuando se analiza la inteligencia competitiva y que, repito, no necesariamente solo pertenece al marketing. Y por último, un área que sí es propiamente de marketing, que es la investigación del mercado. Es lo que también coloquialmente llamamos investigación del consumidor o investigación de todo lo que tiene que ver con los entornos de la empresa. Puede ser el consumidor, puede ser el cliente, puede ser los socios comerciales y demás. Pero es una investigación mucho más puntual y que esta sí es totalmente una responsabilidad y una tarea total del marketing. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el marketing digital? Bueno, obviamente el marketing digital hoy ya no podemos separarlo de lo que es el marketing empresarial o de lo que es el marketing a nivel, la forma transversal de ejecutarlo. ¿Por qué no podemos separarlo? Porque en realidad al hablar de marketing digital ya solamente hablamos de una transversalidad de plataformas diferentes. Sin embargo, la estrategia ya debe ser siempre la misma. Y lo que vamos cambiando son justamente las herramientas. Y el marketing digital nos brinda, gracias a todas esas herramientas, gracias a todas esas plataformas, la posibilidad de ampliar estas tres actividades, estas tres disciplinas de la inteligencia de mercado de una manera mucho más rica de lo que solo se hacía en el pasado, hace unos años, con información externa. Por tanto, el marketing digital no solo va a servir como fuente de información, sino que vamos a poder traducirlo en una fuente de ejecución de manera transversal en nuestra planeación de marketing. Ahora, cuando nosotros ya sabemos lo que es la inteligencia de mercados y qué queremos hacer, vamos a tener, como ahorita veíamos, nuestras tres áreas: la inteligencia de negocios, la inteligencia competitiva y la inteligencia de mercados. En conjunto, nos van a dar un conocimiento avanzado de este mercado para tomar una mejor, hacer una mejor toma de decisiones, ¿ok? Ahora, vamos a dividirnos siempre en lo que es la investigación y lo que es la inteligencia. ¿Por qué dividimos la investigación de la inteligencia? La investigación se refiere más al proceso sistemático en donde nosotros vamos a conjuntar información, vamos a analizar incluso esa información, pero sobre todo vamos a conseguirla. Vamos a ver qué se necesita, qué hace falta que nosotros tengamos, ¿no? A veces no tenemos la información completa para poder hacer una predicción. Y entonces parte de la investigación estará justamente en identificar cuáles son esos factores que sí que necesitamos, ese tipo de información que es indispensable para poder después integrarlo. La inteligencia entonces es la salida de toda la investigación que nosotros realicemos. La salida después de haber realizado el análisis, la integración de todos nuestros datos y entonces podemos traducirlo en esa información completa que nos ayude a tomar esos resultados, a tomar, a extraer esas conclusiones y entonces poder generar o configurar una estrategia completa. ¿Cuál es el punto más importante o el punto clave que une estas dos disciplinas? El punto quiebre es justamente ese análisis y esa integración de los datos. De hecho, hoy es uno de los retos más importantes que se tiene en la disciplina de la inteligencia de mercados, de la inteligencia de negocios. En el pasado, conseguir datos era el reto. Hoy el reto no es conseguir los datos, el reto es saber qué hago con el dato, cómo lo puedo integrar, cómo puedo conjuntarlo, cómo puedo trabajarlo, cómo puedo conectarlo, cómo puedo extraer la información que de verdad me es útil en un momento puntual.
Ese es el verdadero reto. Por eso le llamamos el punto de quiebre, en donde juntamos, donde intercalamos toda la información con lo que son la toma de decisiones, ¿vale? Ahora, ¿cómo generamos valor a través de los datos? ¿Realmente los datos generan valor en sí mismos? La respuesta es no. El dato en sí mismo no genera valor. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas para que el dato sirva de algo. El dato es un dato. Cuando lo convertimos en una medida de desarrollo, cuando lo convertimos en un KPI, como muchas veces nosotros solemos designarlo, que nos encanta en marketing utilizar el término KPI, es cuando se genera ese valor o puede generarse ese valor de los datos, ¿no? Entonces, la fórmula, por así llamarlo, de cómo generar valor de los datos está en obtener el dato, conjuntarlo con la información que implica ese dato, es decir, la traducción hacia el conocimiento del dato, a saber qué le puedo quitar, ¿no? Un clic es un dato, pero ¿a dónde me lleva, ¿no? Un clic es un dato, ¿qué información me proporciona ese clic? ¿Qué conocimiento va a implicar ese clic? Y por tanto, ¿cómo voy a ejecutarlo en una acción? Cuando yo hago esto es cuando tengo una ecuación de valor de mis datos, ¿ok? Los datos, como dije, un simple clic a un anuncio publicitario solito no me sirve. Cuando lo traduzco hasta generar el valor para mi campaña es cuando el dato en realidad sirve para algo. ¿Y cómo se genera entonces? Bueno, pues nosotros tenemos ese dato, ese conjunto de datos, y lo vamos a tratar de subir, de escalar a que nos dé información que sirva totalmente para mejorar algo. En el caso del marketing digital usamos muchas veces los datos para predecir, ¿ok? Modelos predictivos de comportamiento, modelos predictivos de accionarios, de compras, ¿no? Por ejemplo, de qué tanto la gente está dispuesta o no a generar un contenido u otro contenido, etcétera. Entonces, entender este proceso independientemente de los contextos, independientemente de las acciones, independientemente en sí mismo de la estrategia, es lo que nos va a llevar a entender profundamente las relaciones que hay entre los datos, los patrones de estos datos y por tanto traducirlo en un modelo predictivo. ¿De acuerdo? Para esto tenemos muchas herramientas automatizadas el día de hoy, como puede ser el Machine Learning, del que tanto hablamos, en donde vamos a utilizar estas grandes cantidades de datos que generadas en un parámetro completo de análisis puede ayudarnos a predecir para qué nos sirve este dato, ¿no? Entonces, el conjunto de los datos tiene diferentes formas de análisis. Lo importante es saber qué podemos extraer de cada uno de ellos. Y por tanto, ¿cuál es o cómo es el ciclo de vida de los datos? ¿Cuánto sirven los datos? ¿Cuánta vida tiene cada uno de los datos que nosotros extraemos? La realidad es que hay datos que mueren en el momento que se generan, porque ya no dan más información por sí mismos. Lo que hace que den información es el conjunto de ellos. Por tanto, el ciclo de vida va a ser justamente esta primera parte, que aquí le denominamos la ingesta de varias fuentes de esta información. Es decir, un dato en sí mismo muere, pero si lo conjunto, si lo enlazo con otro tipo de datos que me ayuden, entonces es como voy a poder generar este ciclo de vida para los datos, ¿no? Ya que tengo este conjunto de datos, ya que puedo ponerlos en el mismo lugar, pensemos en una base de datos completa, debo hacer una depuración que es preparar los datos. ¿Qué datos realmente puedo enlazar y cuáles no? Para esto hay muchas herramientas, obviamente, que nos van a ayudar a preparar los datos, simplemente para comprenderlo, ¿no? Si nosotros utilizamos un Tableau que nos va a ayudar, es una herramienta que nos va a ayudar a depurar los datos. Incluso podemos utilizar el famoso Power BI de Microsoft que nos va a ayudar a ver cuáles son los enlaces posibles entre diferentes tablas, en diferentes tipos de datos estructurados y no estructurados, y entonces, por tanto, depurar este sistema de información. Ya que lo tenemos, entonces llegamos a la parte del almacenamiento. El almacenamiento de los datos es muy importante porque es la forma en la que lo vamos a tener conjunto para poder procesarlo en un análisis mucho más complejo que nos ayude justamente a predecir o que nos ayude a mejorar los procesos, ¿no? Entonces, el almacenamiento es esta actividad que hoy le llamamos el data warehouse o data mart, que es el almacenamiento total
del dato útil, ya después de que eliminé todo aquello que no me va a aportar en sí mismo, o ya que después enlacé aquellos datos que puedo conjuntar, ¿no? Para después hacer lo que es el procesamiento, análisis y procesamiento de los datos. Y por último, idealmente un mundo de visualización. Este mundo de visualización no es necesariamente la última salida, no tiene que ser visual, puede ser a nivel numérico, a nivel estadístico, dependiendo de la función de lo que nosotros queramos conseguir en ese momento, pero cada vez es mucho más común que la salida sea una visualización. Y la razón es porque utilizamos, sobre todo en marketing, los famosos dashboards que nos van a permitir darnos información ya certera con toda la información que se alimenta y que además puedo ir mejorando. Es decir, si yo creo un buen dashboard con toda la información que yo sé que se va a seguir generando, simplemente actualizo la información y mi visualización se va a mantener. Entonces ahorro tiempos y mejoro los procesos de la toma de decisión porque ya sé que voy a tener cada vez que yo corra este análisis. Y por tanto, el ciclo de vida no es que termine en la visualización, sino que más bien cuando llegamos a la visualización es cuando se vuelve a alimentar este ciclo completo y vamos a tener, obviamente, actualizado en tiempo real o en la periodicidad que nosotros alimentemos la base, toda la visualización para poder tomar mejores decisiones, ¿ok? Para visualización hay muchísimas herramientas. Una de las más comunes en términos de la facilidad de obtención y la facilidad de gestión es el Power BI que hace un rato mencionaba, que justamente nos darán estos famosos dashboards que nos van a permitir conjuntarlos y automatizarlos en este mismo ciclo de vida. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poco de las salidas propiamente de esta investigación o de esta forma de procesar los datos, en donde nosotros vamos a ver qué pasa con el sistema específico de marketing, ya que tenemos todo este conjunto de datos del que hablábamos, ¿no? Primero que nada, tenemos que entender desde el lado del marketing cuáles son las causas que están generando este movimiento de información que yo tengo pautado. ¿Cuáles son mis causas? Pues mis causas vienen de dos entornos, de mis entornos controlables y de los no controlables. Los controlables son mis cuatro variables que siempre sé que son, que yo sé que está pasando y que además yo puedo manipular para el cambio. Y luego tengo los no controlables que tienen que ver con todo el entorno, justamente lo que hablábamos en la inteligencia de negocios, los factores externos no controlables. Cuando tengo estas como causas, entonces puedo tratar de buscar cuáles van a ser los efectos o las consecuencias de mis variables controlables y mis variables no controlables. Todo esto lo puedo tener con diferentes datos de medición. Las medidas son los datos. Los KPIs son el procesamiento de los datos para la toma de decisiones y justamente es donde ahí aplica el tema del efecto o la consecuencia, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas de mi consumidor? ¿Qué es lo que está haciendo? Si pensamos nosotros en una plataforma de e-commerce, pues cuáles son las variables que yo tengo controladas de lo que estoy ofertando en mi plataforma versus lo que está haciendo la competencia, lo que está ocurriendo con regulaciones, a lo mejor a nivel sistemas de pago, etcétera, y cómo el consumidor responde a ello. Si el sistema de pago está favoreciendo el que la gente consuma más, entonces la respuesta del consumidor será mejorar estos procesos de compra y adaptarse a ellos mucho más rápido. Ya que tengo toda esa información, entonces la puedo traducir en estas medidas de desempeño, que son los famosos KPIs, que traducimos a través de la gestión optimizada de cada una de las medidas. Entonces tengo un conjunto de medidas que cuando las optimizo puedo llegar a tener justamente los famosos KPIs que me van a ayudar a entender o a tomar las decisiones. Y para ello puedo utilizar muchas herramientas de análisis, como lo puede ser el tema del famoso Big Data, dependiendo de los datos que tengamos y cómo lo gestionemos, Machine Learning, Deep Learning y todas las herramientas de análisis que nosotros hoy tenemos, ¿no? Así como la visualización de los datos en sí mismos. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia de mercados? Bueno, primero que nada a nivel marketing, pues es muy importante que nosotros tenemos que centrarnos en cuáles son las actividades que nos dan mayor valor. Si recordamos la primera diapositiva que yo les ponía, el trabajo del marketing es generar un valor genuino en el consumidor. Para entregarle ese valor genuino, para generarlo, necesito entender las cosas que sí que puedo cambiar y aquellas que no debo cambiar, ¿no? Por tanto, si quiero hacer un cambio en un segmento,
puedo entenderlo a través del análisis de la información. Resulta que yo creo que mi segmento es A y a la hora de hacer una pauta completa de todo lo que es mi panorama, me doy cuenta que estoy atendiendo a un segmento diferente al que yo creía, o que incluso sí atiendo al que yo pensaba, pero es más grande o es más poderoso uno que yo no había distinguido, ¿no? Entonces, definir cuáles son los cambios de segmento que puedo hacer. Acciones para retener a los clientes. Si yo a la hora que estoy analizando todos mis datos detecto uno de los problemas a la hora del comercio electrónico, que al final todo va a dar al carrito, pero nadie compra, o nadie lo ejecuta, o todo el mundo guarda infinitamente en el carrito las cosas porque le gustaron, pero al final no ejecuta ni el 10% de todo lo que selecciona, entonces tengo que hacer algo para poder ejecutar, ¿no? Entonces, este es el tipo de salidas que podemos llegar a tener. Campañas de nuevos productos, obviamente fidelizar, es mucho más caro conseguir nuevos clientes que fidelizar a los que tenemos, y cuando tenemos información de los que ya creen en nosotros, pues nos pueden ayudar a hacer estos en los funnels famosos de marketing digital, de llegar hasta el final en la parte de la retención, y en la retención nos ayuden ellos a compartir información y a cortar nuestro funnel de conversión. ¿Ok? Ahora, en términos de esta parte, podemos generar campañas sectorizadas, es decir, mucho más específicas porque tenemos datos mucho más específicos en lugar de gastar de manera masiva, identificar mejor los gustos y preferencias porque la gente nos cuenta todo y los conjuntamos para la toma de decisiones de los productos, tener acciones proactivas, es decir, poder responder en el momento en que se está necesitando, ya no tengo que esperar a que la gente avance. Simplemente yo ya sé lo que quiere, por tanto, se lo ofrezco. El famoso buscador de Google en donde yo escribo la letra A y ya me leyó la mente y me dijo todo lo que necesito. Eso es una forma de inteligencia de negocios. Acciones de retención, como mencionaba. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estas aplicaciones? Focalizarnos mejor en las acciones que nosotros tenemos que detectar como prioritarias y sobre todo responder activamente en tiempo real todo lo que nosotros debemos o no cambiar. ¿De acuerdo? Los beneficios de la inteligencia de mercados, ya he mencionado algunos, los voy a poner aquí, es proactividad y foco en las acciones. Y el otro es la capacidad de tener grandes cantidades de datos, grandes volúmenes de datos y poder extraer de manera eficiente el conocimiento que nos va a ayudar a la toma de decisiones, a la generación del mercado. Y sobre todo, apoyar en la toma de decisiones de la organización en conjunto, no solo para marketing, sino recordar que el marketing es un área de la empresa y que en conjunto debemos responder todos a ello. Dentro de las ventajas de la investigación, pues tenemos la orientación a un mercado, identificar las oportunidades, dejar muy claro cuáles van a ser las acciones que van a tener los competidores que nosotros podemos detectar previamente, que tienen que ver con las tendencias o con formas en las que nosotros comprendemos las acciones que ellos realizan, minimizar los riesgos a la hora de que nosotros entendemos mucho mejor los procesos de generación competitivo a través de esta división de la inteligencia de mercados, que es el análisis de la competencia, y mejorar la interacción con el cliente para mantenerlo y retenerlo, como mencionábamos. Y sobre todo, como en todos los negocios, pues tener una mayor rentabilidad. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían las principales conclusiones de la inteligencia de negocios, inteligencia de mercados? Bueno, utilizar la inteligencia de mercados nos va a ayudar para fundamentar nuestras decisiones en argumentos mucho más reales, mucho más sólidos y que estén basados no en la intuición, sino en la realidad. Los datos son realidades, no son intuiciones, son cosas que tenemos, son medidas, no son imaginación. Eso es muy importante a partir de una perspectiva como la que hemos mencionado, en donde entendemos, por ejemplo, el ciclo de vida, tener el ciclo de vida de los datos, el tener esta estructura completa de los procesos de análisis, de en qué momento hacerlos, dónde conjuntar estas entradas de diferentes fuentes de información, van a ayudarnos a que a nivel empresarial todos estemos mucho mejor coordinados y por tanto la sinergia que se da entre la disciplina del marketing y el resto del negocio sea mucho mejor. Hoy por hoy el marketing depende, así como todas las demás disciplinas empresariales, de diversas acciones.
como lo vimos, se enriquece de información de otros departamentos y nosotros enriquecemos con nuestra información y eso nos hace multidisciplinarios. Y por último, el tema de la inteligencia de mercados para la toma de decisiones a nivel de optimización del análisis de los datos, ¿no? Estas herramientas nos van a ayudar a la gestión del mercado, nos van a ayudar a tener procesos analíticos sistemáticos, que si nosotros creamos una buena herramienta, como mencionaba en el caso de un buen dashboard, no tengo que hacerlo cada vez que yo tenga nuevos datos. Simplemente planteo mi esquema de lo que necesito y realimento para generar estas proyecciones de manera permanente. ¿Ok? Y por tanto, la aplicación de este enfoque estratégico con un análisis profundo de los datos del consumidor, de la competencia y del entorno competitivo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues por mi parte sería básicamente lo que les quería contar el día de hoy con respecto a la inteligencia de negocios. Y pues nos quedan un par de minutitos más por ahí por si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario con respecto a esta parte. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, Carlita. Sí, queda abierto el panel si hay alguien que desea hacer alguna consulta. De más está decir que la doctora Carla Baraja será profesora de este diplomado en Inteligencia Digital de Marketing. Por lo tanto, la profundización de cada una de las ideas que se están virtiendo en este cortito eh, webinar que estamos realizando va a tener el desglose precisamente en sus clases. Pero no obstante aquello, si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna retro, bienvenida sea. Dentro del contexto del diplomado, ¿cierto?, de Inteligencia Digital de Marketing, todo es bienvenido. Parece que no. Creo que no, creo que están muy tímidos el día de hoy. Debe ser el frío acá, Carlita, porque hace un frío envidiable, que no es envidiable para ustedes. O sea, envidiable que ustedes estén como en 30 grados, 40 grados allá. Sí, es envidiable porque aquí estamos a 34 grados, así que hace mucho Sí, calor. Estamos ando de justo a ser, la inversa. Sí. ando de ser. Ya, pues se les agradece a quienes están sincrónicamente escuchando esta clase magistral de la doctora Carla Barajas y quedan cordialmente invitados a participar de nuestro diplomado que va a profundizar y desglosar mucho más estas ideas, diplomado de Inteligencia Digital de Marketing, que está alojado en el Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Así que muchas gracias por haber participado en aquellos que están sincrónicamente. Gracias, Carlita, por la paciencia y por la buena disposición desde México para con nosotros acá en Chile. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar compartiendo con ustedes y bueno, pues los espero en el diplomado a todos los que quieran inscribirse para seguir hablando de estos temas tan importantes en la actualidad. Gracias, que estén bien. Nos vemos, nos saludamos.